Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. En nombre del Seminario de Estudio de Derecho Europeo, el Magíster en Derecho Público, damos a todos ustedes la más cordial bienvenida al seminario denominado Gestión del Riesgo y Compliance, Retos y Oportunidades de la Unión Europea y América Latina. Este es el tercero de un ciclo de seminarios que tenemos el agrado de programar para este año y en el cual pretendemos abordar el diálogo entre Europa y América Latina en distintas temáticas del área del derecho público. Quisiera agradecer especialmente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Tomás por todo el apoyo en la organización de este seminario y además agradecemos la presencia de las autoridades, a los profesores que hoy nos acompañan, a nuestros estudiantes y público presente, y en especial a la doctora Daniela Méndez Royo, coordinadora de investigación y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás y directora del Magíster en Derecho Público. A continuación, el doctor y profesor de nuestra Facultad de Derecho, señor Enrique Díaz Bravo, nos dará algunas palabras de bienvenida para inaugurar el presente seminario. Muchas gracias. Gracias, profesor Gabriel Rosa, doctora Daniela Méndez Royo, coordinadora de investigación y posgrado, directora del Magíster, a las autoridades presentes. Veo que también está el contralor de la universidad, don Agustín Benavente Font, profesores, profesoras, compañeros, amigas y amigos. Agradecer la oportunidad en nombre del decano de la facultad, el profesor Aníbal Rodríguez Letelier. La creación de este seminario de estudios es una oportunidad muy relevante, ya que la Facultad de Derecho se posiciona con una mirada hacia la relación con la Unión Europea, en el marco principalmente de la conmemoración de otro año más del acuerdo de asociación entre Chile y la Unión Europea, que no debemos olvidar que es el tercer socio comercial que tiene Chile. Luego de China y Estados Unidos, nos vinculan a reglas, vínculos sociales, culturales y políticos de gran calado, con una mirada al Estado social y democrático de derecho, sobre todo en un contexto político constitucional para Chile de gran importancia. Agradecer a los dos ponentes que en esta ocasión nos acompañan de gran relevancia internacional, la profesora doctora María Concepción Campos, referente en materia de derecho público, gestión pública y sobre todo en el ámbito del compliance en la administración pública para Iberoamérica. Es un honor tenerte, Concepción, en esta facultad, y en nombre del decano agradecerte la presencia, y al profesor doctor Sergio Martín, que es no solo un muy buen amigo en lo personal, sino que además en América Latina y desde luego que también en España, un referente en temas de gestión pública, derecho administrativo, control de la administración, eficiencia, eficacia, profesionalización de la gestión pública y sobre todo en materias de compliance. Así que agradecer, además, destacar la organización del profesor Gabriel Rosas en este importante seminario, y desde luego a la profesora doctora Méndez Royo por la continuidad y la organización de esta importante actividad. Muchas gracias, profesor Gabriel Rosas. Muchas gracias, doctor y profesor Enrique Díaz. De cierta manera, lo que pretendemos lograr en este seminario es un diálogo entre académicos, estudiantes y público en general, lo cual esperamos que sea un hito importante en el desarrollo y fortalecimiento del compliance y la gestión del riesgo en la contratación pública a nivel nacional, conociendo la realidad internacional y, por qué no, iniciar con fuerza la discusión de la implementación de mecanismos de integridad en el ámbito público en nuestro país y en el resto de Latinoamérica. Para reflexionar en torno a este interesante tema, contamos con la presencia de dos grandes expositores, a quienes desde ya agradecemos su presencia, los cuales dan gran relevancia a este diálogo que queremos propiciar. En primer término, saludar a la doctora Concepción Campos Acuña, quien es doctora en Derecho y licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, máster en Derecho de la Administración de Instituciones Públicas por la misma universidad y especialista en gestión pública local, académica correspondiente a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y académica asociada de la Academia Internacional de las Ciencias Político-Administrativas y Estudio del Futuro. Es funcionaria además de la Administración Local con habilitación de carácter estatal
subescala de secretaría y categoría superior, codirectora de Red Localis, es miembro del Consejo Editorial de la Actualidad Administrativa y del Consejo de la Redacción de la Revista Vasca de Organización y Personas, del Consejo Asesor de la Cátedra Iberoamericana de la Universidad de Santiago de Compostela, del Consejo Asesor de la Ley Compliance Penal, Revista de Cumplimiento Normativo, Derecho y Empresa y del Consejo Evaluador Externo de la revista Gavilex. Además, es presidenta de la Asociación de Mujeres del Sector Público. A su vez, el doctor Sergio Martín Esquivel es doctor de Derecho Público por la Universidad de La Coruña, España, con maestría en Contratación Pública por la Universidad Castilla-La Mancha de España y en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana con mención honorífica. Tiene certificaciones en Compliance, en Antisoborno, examinador de fraude, riesgo y contratación pública. Actualmente funge como presidente de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance y presidente de la Comisión de Integridad y Compras del Gobierno de la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana. Tiene experiencia de 20 años en el sector público en materia de contratación pública, al haber laborado en CONALITEG, Secretaría de Energía, Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo y Provisión Social, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Suprema Corte de Justicia de la Nación y Pemex. Agradecemos desde ya a nuestros expositores por haber aceptado la invitación a participar de este seminario y compartir con nosotros sus reflexiones y experiencias. Se solicita a los expositores entonces que dispondrán al menos de 15 minutos para hacer sus presentaciones, centrándose en 2 o 3 ideas claves, las que podrán ser discutidas y profundizadas al final de las exposiciones. Finalizadas las 2 exposiciones, se procederá a formular las preguntas que nos haga llegar el público, tanto a través del chat de la presente reunión, como a través de la aplicación Mente. A continuación, dejo con ustedes a la doctora Concepción Campos Acuña, que nos presentará el compliance como técnica de eficiencia y mejora continua en la gestión pública, una visión desde la experiencia europea. Saludos, muchísimas gracias por la amable presentación, profesor Gabriel Rozas, muchísimas gracias por la invitación, profesor Díaz Bravo, doctora Daniela Méndez Royo, también, por supuesto, a todas las autoridades, a los colegas, y sobre todo les felicito por la oportunidad y la conveniencia de abordar este tema en un momento yo creo que crucial para la reforma de la gestión pública, para esta transformación tan necesaria y acorde con los valores, ¿no?, que debemos de compartir, yo creo que a ambos lados del Océano Atlántico. Para mí, desde luego, es un placer estar esta tarde aquí y compartir pues, este diálogo, ¿no?, tal y como se ha dicho, que pretendo que sea pues, una reflexión común y colectiva sobre el compliance y el papel que pueda tener en la gestión pública. Para ello me gustaría centrarme en 2 ideas. Por una parte, ¿por qué es necesario, por qué es conveniente, por qué es adecuado el trasladar las técnicas de compliance al sector público? Y una segunda, que es cómo podemos hacerlo, ¿no? Me parece muy importante porque, sin ninguna duda, cuando inicié las primeras investigaciones en relación con este tema, se generaban pues, un poco de resistencias ante el desconocimiento. Sin embargo, en estos momentos, ya transcurridos pues, 6 años desde mi primera publicación monográfica sobre este tema, el tema aquí en Europa y en España también por extensión se ha introducido con fuerza en el conjunto de la gestión pública, pero desde luego de un modo muy destacado, luego haré una breve reseña, en materia de contratación pública, ¿no? Porque, bueno, como señala la OCDE, es la actividad de la gestión pública que está sometida a mayores riesgos y como tal es aquella que debe de merecer mayores esfuerzos para el control y la prevención de la corrupción. Partiendo de una idea básica como es que estamos hablando de una técnica de carácter preventivo, ¿no? Y ahí me gustaría enlazar con la primera de las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario recurrir al compliance en el sector público cuando existen numerosas técnicas de control, auditorías, asesorías, contralorías, procuradorías? Existen con carácter general en todos los países, también en España, intervenciones generales, asesorías, secretarías generales, multitud de órganos de control, tanto internos como externos. Esto nos hace pensar el por qué vamos a recurrir a una técnica como es el compliance, que en principio está prevista para la exención de las responsabilidades de tipo penal de las personas jurídico-privadas, no de las jurídico-públicas, sino de las personas jurídico-privadas. Pues les podría responder, yo soy gallega y se suele decir que los gallegos respondemos siempre a las preguntas con otras preguntas. Y yo les respondería que ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no utilizar
las técnicas de compliance al servicio de la gestión pública. La primera reflexión enlaza con la integridad institucional. Estoy convencida de que todos ustedes compartirán conmigo la relevancia de la integridad pública y los marcos de integridad institucional de la OCDE, la recomendación sobre integridad pública de la OCDE, la recomendación sobre integridad en la contratación pública de la OCDE, de las empresas públicas, y no las pondrán en duda ni en cuestión. Pues en realidad, cuando estamos hablando de compliance y su traslación al sector público, estamos hablando de ética pública. No es necesario que nos remontemos a Aristóteles ni que nos remontemos a Séneca, podemos hablar incluso de la ética pública moderna, pero de la ética pública moderna traducida a la eficacia y a la eficiencia en la gestión, partiendo de una premisa muy clara, que son los costes de transacción. Los recursos públicos son finitos, son limitados, y en la medida en que los recursos se destinan a una finalidad y no a otra, tienen una asignación. Y en la medida en la que esos recursos puedan, ya no digo que ser objeto de corrupción, sino de ineficiencias, de ineficacias, de irregularidades, en su gestión estamos pues defraudando la confianza depositada por parte de la ciudadanía en las instituciones, ¿no? Pensemos en lo que estamos viviendo, en la situación del COVID, en esos respiradores que no se compren, en esas vacunas que no se puedan aplicar, en esos hospitales que no se construyan, en esos sanitarios que no se contratan para prestar servicios como consecuencia de una mala gestión. Por lo tanto, enlaza directamente con la ética pública, pero con una ética pública que debería de formar parte del código de valores inserto en los empleados y en los responsables públicos. Y voy a hacer un guiño a una historia muy reciente, aunque quizás para algunos no sea tan reciente porque es de los primeros años 90, y que nos pone de ejemplo cómo en ocasiones el refuerzo de la ética pública puede ser suficiente, pero en otras ocasiones no. La viceprimera ministra sueca, a comienzos de los años 90, en un aeropuerto, tuvo la mala fortuna o la mala decisión de comprarse una tableta de Toblerone, de chocolatinas, con cargo a la tarjeta de representación que ella tenía como miembro del gobierno sueco. Cuando esta noticia fue de alcance nacional, el escándalo que se ocasionó, la deslegitimación que supuso frente a su ciudadanía, hizo que esta mujer, esta política, esta representante pública, que estaba llamada a ser la siguiente candidata al gobierno sueco, dimitiese. Nos podemos poner en este horizonte de estos elevados estándares de integridad en los que no serían necesarios, ¿no? Recientemente ha sucedido también en Dinamarca con los desayunos de la familia de la primera ministra, que estaban incluidos también en un catering público que se pagaba. Bien, y también ha ocasionado un gran escándalo. Ahora trasladémoslo a nuestras sociedades, ¿no? A pesar de que nosotros estamos también en Europa, los estándares de integridad de la sociedad y de los representantes públicos por extensión y de los políticos por extensión no son tan elevados como para llevarnos a este extremo. Por eso es necesario reforzarlo, porque al fin y al cabo se orientan al bien común directamente. Estamos hablando, cuando hablamos de compliance y su traslación al sector público, estamos hablando de buen gobierno y buena administración, de los dos planos. Buen gobierno, los representantes políticos, los directivos, los gerentes, pero también buena administración por todos y cada uno de los servidores públicos. La vocación de servicio público y su alineación con la consecución del bien común es fundamental y enraiza directamente con los códigos de compliance. Claro que también podemos hablar de corrupción, por supuesto. Esta es ya la situación más grave, el escenario en el que nos vemos, pero del mismo modo que decía antes, la deslegitimación o la legitimación de la ciudadanía, cuando se produce la corrupción, el daño ya se ha producido. Ya no se han comprado esos respiradores, esos recursos económicos ya se han desviado fuera de lo que es su finalidad oficial. Por lo tanto, cuando existe corrupción, el daño ya está. ¿Cuál es la finalidad del compliance? Prevenir. Sustituir estos controles ex post, estos controles posteriores, por controles ex antes, con red flags, con sistemas de banderas rojas que nos permitan detectar en cada momento dónde se está produciendo un gap, dónde se está produciendo una desviación. ¿Quién puede discutir la conveniencia y la oportunidad de utilizar estas técnicas al servicio de la gestión pública? Si está bien para las empresas públicas, si las empresas privadas se benefician del coste reputacional, ¿no? Del beneficio del coste reputacional que tiene la utilización de la compliance, ¿cómo no lo va a tener el sector público? Que sí que tiene que producirse por esa confianza, por esa renovación de la confianza democrática, ¿no? Decía el profesor Díaz Bravo que estamos alineados como en el marco del Estado social y democrático de derecho. La base del Estado social y democrático de derecho es la confianza de la ciudadanía
en la gestión pública, en los responsables públicos, en los servidores públicos, y para ello es fundamental que tengamos también técnicas que nos permitan el aseguramiento. Podemos confiar en la ética y en la integridad de servidores y responsables políticos, pero no está de más el recurso a este tipo de técnicas, ¿no? Decía la ecuación de la corrupción de Klitschko que la corrupción es igual al monopolio más la arbitrariedad menos la transparencia. La transparencia es parte fundamental de las políticas de compliance. Claro que sí, el monopolio de servicio público hace que pueda existir la tentación de desviar los recursos, de favorecer los conflictos de intereses, de utilizar algunos de los recursos. Y esto nos pone en la respuesta a la segunda, a la pregunta de ¿por qué el compliance? Ustedes si se suben a un vehículo se ponen un cinturón, si se suben a una motocicleta se ponen un casco. ¿Qué están haciendo en ese momento? Están gestionando un riesgo, ¿verdad que sí? Un riesgo, uno de carácter económico, que no le pongan una sanción, otro de carácter administrativo, aquí por ejemplo los puntos, y otro de carácter ético. Yo me pongo el cinturón porque es mi obligación, porque como ciudadanía, como ciudadana, tengo el deber de ponerme el cinturón con independencia de que me pongan una sanción económica o no. Pues esto es lo que hacemos, ¿no? ¿Cómo se define ese riesgo por parte del COSO? Como la posibilidad de que ocurra un evento que afecte negativamente a los objetivos de la entidad. La corrupción es un evento que afecta negativamente a los objetivos de la entidad. El otorgamiento de un contrato a un licitador que no lo merece es un riesgo que afecta negativamente a los objetivos de la entidad. El contrato a una persona que no tiene cualificación, que no es competente profesionalmente, que no desempeña adecuadamente su servicio, es un riesgo. Como digo, ¿qué hacemos cuando estamos aplicando el compliance? Estamos gestionando riesgos, algo que hacemos como ciudadanos en nuestra vida diaria. Como los ejemplos que he puesto son muy básicos. Algo que hace cualquier empresa privada, por supuesto. Cotizan en bolsa, no cotizan en bolsa, tienen una junta general, unos accionistas ante los que responder. ¿Ante quién responde la administración? ¿Ante quién responden los gobiernos? Ante el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, si tiene su razón de ser en el caso del sector privado, mucho más, ¿no? Tenemos que pensar en ese cinturón, ¿no? Pues tenemos que prevenir el riesgo y, por supuesto, también establecer unos mecanismos para que si aún así, a pesar de las labores de prevención, se produce la irregularidad, se produce la corrupción, se puedan detectar y castigar consecuentemente. Y ahí entramos en cómo vamos a implementar las técnicas de compliance en el sector público y cómo evitar que se produzca una hiperburocracia de controles, por una parte, que genere resistencias y, por otra parte, que se produzcan duplicidades de funciones con respecto a los demás órganos de control que puedan existir. Porque, al fin y al cabo, ¿cómo podríamos identificarla, ¿no? ¿Cómo podríamos identificar esta labor de compliance? Siguiendo el Comité de Basileo como una función independiente que identifica, asesora, alerta y monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones. Porque, al final, recordemos, ¿qué significa el compliance? Cumplimiento, ¿no? Aunque utilicemos el anglicismo, realmente de lo que estamos hablando es de un cumplimiento normativo, cumplimiento ético, cumplimiento íntegro, ¿no? Para evitar los incumplimientos legales o regulatorios, para evitar las pérdidas financieras, las pérdidas de reputación, por incumplimiento de las leyes, pero también por incumplimiento de las regulaciones, de los códigos de valores, porque al fin y al cabo las leyes no tienen capacidad para regularlo absolutamente todo y las leyes no pueden hacer milagros. Las leyes pueden ser una potente palanca de cambio. Yo puedo establecer ahora por ley determinadas obligaciones para mí y para el resto de colegas, pero no habrá forma de que esto se implemente desde un modo operativo a través de la ley. Por eso es tan importante reforzar los estándares de cumplimiento, que no dejan de ser los estándares de integridad. Y para ello, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues a través de distintos pasos. Un primer paso sería el contar con este código de valores, le podemos llamar código ético, código de conducta, código de buenas prácticas, buena gestión, que nos dé al conjunto de servidores y al conjunto de responsables públicos esa identidad corporativa, esa alineación con los bienes, con los valores, a proteger por parte de esta entidad, con esa vocación de servicio público, para resolver los conflictos de intereses, para poder saber en cada momento, cuando tengamos un dilema ético, que los tendremos, cómo resolverlos. Es consustancial a la naturaleza humana poder tener estos dilemas éticos, pero también es necesario que sepamos cómo orientarnos. Por ello, debería de ser el primer paso dentro de un programa de compliance y de su traslación al sector público. En segundo lugar, la base del mismo, el mapa de riesgos. El mapeo de los riesgos dentro de mi entidad es el ABC de la gestión de la integridad, de una gestión íntegra, de una gestión transparente, de una gestión ética, de la traslación de las técnicas de compliance. Claro que tenemos distintos ámbitos. Decía hace un rato que la contratación pública es, sin duda, yo creo que así lo es, uno de los mayores riesgos de la gestión pública en materia de corrupción. Pero yo voy más allá y siempre digo que hay uno que es muchísimo mayor, que es la gestión de personas.
porque al fin y al cabo el contrato lo gestionan personas, se paga a través de personas, se licitan, con lo cual si tenemos unos capitales humanos, una gestión de personas suficientemente reforzada, con formación, con capacitación, con comunicación en la materia, también lo habremos evitado. La gestión económica es un área de riesgo, claramente. La gestión de la ordenación del territorio, el medio ambiente, la crisis climática. Estamos viviendo un momento extraordinario en el que vemos cómo se amplían las zonas de riesgo dentro de la gestión pública y nuestros programas deben de ser herramientas flexibles. Esto sí, es muy importante que cualquier programa de compliance sea adaptativo, flexible a las organizaciones y al momento en que vivan. Lo acabamos de ver, ¿no? Estos tiempos VUCA que anunciaba el siglo XXI se han convertido en terriblemente VUCAs como consecuencia de un microvirus que ha trasladado y ha transformado toda nuestra gestión. Contar con protocolos o procedimientos para la adopción de esas decisiones y su ejecución que se insertarían dentro de estos códigos, modelos de gestión de recursos financieros que puedan ser adecuados y que nos lo garanticen, un canal de denuncias. Luego lo veremos ahora con el marco de la Unión Europea, un sistema de protección del denunciante. En este caso, en España, los casos más graves de corrupción han tenido su origen en personas valientes, muy valientes, que han puesto en peligro pues, su carrera profesional, que quedó, por supuesto, destrozada en ese momento y una vida pues, que se complicó mucho como consecuencia de su valentía. Por eso esto es algo fundamental. En Europa estamos en estos momentos en la fase de transposición de una directiva de canales de denuncia y protección del denunciante que finaliza el 17 de diciembre de este año y en el cual el marco de países de la Unión Europea debemos de tener perfectamente garantizada esta obligación. No es una recomendación, no es una práctica, no es algo que podamos hacer, es una obligación que se ha impuesto al conjunto de países de la Unión Europea y que desde luego debe empezar a rodar. Ya hay ejemplos, ya se están haciendo. Les remito, por ejemplo, al Ayuntamiento de Barcelona, que tiene un buzón de denuncias donde encriptan pues, las denuncias que se presentan, la tramitación, con la alineación, evidentemente, de las nuevas tecnologías, como veremos a continuación. El establecimiento de un sistema disciplinario, porque puede que el sistema de alertas no haya funcionado, porque el sistema puede estar bien diseñado, pero por eso tiene que estar permanentemente en evolución, en revisión, ¿no? Porque puede haber casos y causas que motiven que falle. Pues cuando falla y se produce el daño, es necesario que sepan que hay algún tipo de consecuencia. Tiene que haber consecuencias para el daño que se detecta. No puede haber la premisa de la impunidad. Aquí existe un principio de derecho general, de derecho administrativo, y es que la comisión de la sanción no puede resultar más beneficiosa para el infractor que pagar simplemente la multa, la sanción o asumir las consecuencias de que haberla cometido. Tiene que ser gravosa porque también tiene un efecto disuasorio, ¿no? Evidentemente, hay que pensar siempre con que está muy bien que la ética y la integridad motiven las tomas de decisiones, pero si hace falta imponer algún tipo de no me gusta utilizar la palabra miedo, pero sí desde luego de precaución, pues será necesario que tengan esa precaución ante las consecuencias graves. Y, por supuesto, como digo, verificación periódica del modelo y de su eventual modificación. No hay que quedarse con un modelo cerrado, hay que ver si ha habido desviaciones. Decía Peter Drucker, ¿no? Lo que no se mide no puede mejorar y lo que no mejora, evidentemente, se devalúa. Pues no nos sirve, no tenemos que pensar en vamos a diseñar un programa de compliance y vamos a tenerlo y ya hemos acabado con el trabajo. No, es algo vivo dentro de nuestra organización. Es como si pensásemos en nuestro sistema sanguíneo, pues es algo que circula por todo nuestro sistema sanguíneo de la organización a través de todas las personas, de los procesos y de la institución. Personas, procesos, institución. Debe de estar remarcado absolutamente en todas, de un modo claro, y debe afectar a todos los servidores públicos, a la ética política, cargos electos, altos cargos, la ética administrativa, los servidores, pero, ojo, también aquellos que se relacionan con la administración, los contratistas, los licitadores, los perceptores de subvenciones, de recursos públicos, ¿no? Y esto nos diríamos entonces, pues, ¿para qué sirve? ¿No? Pues sirve, en primer lugar, para tener esas instituciones sólidas, justas y transparentes. ODS 16, no nos olvidemos. Otra gestión pública es posible, perfectamente alineada con la Agenda 2030. El compliance encaja como un guante a la perfección en el ODS 16, en el ODS 17, alianzas, pero también en los demás, pero sobre todo de un modo muy nuclear. Pero sobre todo porque se alinea con los principios de la gestión pública. Eficiencia, eficacia, servicio público, calidad, el ciclo PDCA, transparencia. ¿Cuáles son los principios en los que se basa nuestra administración pública? Pero no ahora, en el siglo XXI, en el siglo XX, desde sus inicios. Pues a ellos responde a la perfección la utilización de las técnicas de compliance. Por lo tanto, tenemos que hacerlo y sobre todo porque ahora tenemos algo
que es una clara ventaja, las nuevas tecnologías, ¿no? Pensemos en ese gran hermano, en ese Big Brother que están permitiendo en estos momentos. Pensemos en China, ¿no? Donde al cruzar un paso de peatones, si se identifica con el sistema de reconocimiento facial que es un deudor de la hacienda pública, automáticamente en esas grandes pantallas que tienen en las calles sale y cuánto es su deuda directamente. O en esas alertas que envían a la policía, ¿no? Directamente, si alguien se va a comprar un pasamontañas, no sucede nada, pero si se compra un pasamontañas, si se compra un cuchillo, alguien irá a preguntarle, oiga usted, ¿qué quiere hacer? ¿No? Si alguien recuerda la película de Minority Report, ¿no? Donde precisamente se predecía si alguien podía cometer un delito. Pues esto nos lo pueden permitir en estos momentos. Aquí en España tenemos una herramienta, Satán, que se llama así porque es el acrónimo de la herramienta que precisamente trabaja sobre distintas bases de datos y estableciendo indicadores de red flags, de banderas rojas que se levantan y se trasladan a la inspección de servicios para que puedan iniciar una investigación. De hecho, estos inspectores de servicios en la propia ley se denominan como compliance officers. Directamente se ha trasladado a la propia ley. O pensemos un ejemplo muy reciente que se ha puesto precisamente en Latinoamérica, un ejemplo que había con los semáforos, con una red semafórica precisamente, en la que aquellas personas que iban en una motocicleta y no llevaban casco, mediante un sistema de identificación facial con las cámaras que había sobre los semáforos, no permitían que abriese el semáforo. Y además salía en la pantalla que era porque, imagínense, pues yo misma estaba allí con mi motocicleta y no tenía el casco puesto, generando la presión social del resto de conductores de, oiga, póngase el casco porque no podemos cruzar, ¿no? Estamos ahora mismo en un momento apasionante desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Y ahí precisamente hemos tenido desde siempre el impulso de la Unión Europea, que ha tenido dentro de sus ejes principales en la construcción del espacio único europeo la integridad. Desde siempre ha focalizado de un modo muy importante un tema que enraiza también a la perfección, como son los conflictos de intereses que se producen en cualquier ámbito, de un modo señalado en la contratación. Pero en cualquier ámbito de la gestión pública, ahí tenemos la OLAF, la Oficina de Lucha contra el Fraude, que ha trabajado, les recomiendo a todos, aunque ya tiene unos años, resulta de mucho interés, la guía en materia de conflictos de intereses de la OLAF. Se acaba de crear la Fiscalía Europea con poderes de gran poder para la investigación de los ilícitos, de las irregularidades penales en estos momentos en el que hay un instrumento, un mecanismo de recuperación de más de 700.000 millones de euros. Se han impuesto exhaustivas medidas de prevención, no de lucha contra la corrupción, de prevención, y se exige por parte de los países que contemos con ellos. Cuenta con herramientas tecnológicas como es Aracne, a través de la cual precisamente se vuelcan toda la información de los contratos, de la gestión de los recursos públicos para detectar situaciones de fraude. Europa lleva trabajando el fraude financiero desde hace muchos, muchos años e imponiendo al conjunto de países pues las medidas necesarias e implementando las técnicas de compliance para el sector privado, pero también para el sector público y para el sector privado en sus relaciones con el sector público. En materia de contratación, las directivas de cuarta generación que se aprobaban en el año 2014 han introducido directamente las técnicas de compliance en el sector de la contratación pública y de este modo ha llegado al conjunto de países de la Unión Europea. En España así lo tenemos con el canal de denuncias, con los conflictos de intereses, con la posibilidad de imponer prácticas de self-cleaning que permitan reordenar las relaciones con los licitadores, con los contratistas. Bueno, en definitiva, este es un tema apasionante, pero el tiempo es un recurso también limitado y finito y no puedo robarle más al doctor Martín. Por eso, para concluir, me gustaría decir o resumir por qué es necesario el compliance en el sector público. Es un instrumento de prevención frente a la corrupción. Tiene sustanciales beneficios en la economía, seguridad jurídica. Todos los informes internacionales, no tenemos tiempo para ello, pero avalan que los países de mayor crecimiento son países con menores índices de corrupción, donde se abren los datos, donde se posibilita el control de la reutilización, porque mejora la calidad democrática de las instituciones directamente alineado con los ODS y porque mejora la calidad de los servicios públicos. Compliance no es solo una técnica que tenga sentido en el sector privado, no tiene solo que ver con la ética y con la filosofía o con la integridad como un plano de valor, sino que se aterriza directamente en la gestión pública. Y por eso a mí me gusta reproducir una frase ya para finalizar y despedirme de Jim Stovall, que ayuda, yo creo que el compliance a conseguir esta situación. La integridad es hacer lo correcto, aunque nadie nos esté mirando. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por su exposición, Concepción. No puede ser más clarificadora y evidentemente el camino que nos muestras precisamente es un camino de un desafío importante al cual no solamente Chile, sino que todos los países debemos empezar ya a apostar. Bueno, tal como se señalaba en un comienzo, tenemos las preguntas que se pueden realizar por el chat, pero también tenemos habilitada la aplicación de Menti para poder desarrollar todas las preguntas que ustedes quieran realizar. Para ello voy a proceder a eh, incorporar, a señalar, perdón, que el código para presentarse en Menti o para poder ingresar la pregunta es el 78553462 y voy a intentar proyectar, lo que pasa es que se me adelantó un poquito Sergio, voy a intentar proyectar la imagen del, del documento donde pueden ver ustedes la página web y el código. ¿Sí? Se está proyectando en estos momentos. ¿Se lo voy a ver? Se ve, Gabriel. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Sí. Ya. Vamos a esperar unos minutillos para que puedan observarla y anotarla. Bien, entonces corresponde ahora escuchar las palabras del doctor Sergio Martín Esquivel, quien nos expondrá, del control interno al compliance del sector público. Así que a continuación retiraré yo mi presentación para que de esa manera pueda el doctor Martín presentar la suya. Ahí estamos. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Escuchar a María Concepción Campos Acuña siempre es un gusto, todo el tiempo le estamos aprendiendo, es una mujer muy dinámica, brillante, qué bueno que le invitaron y que estoy compartiendo panel con ella. Los saludo, mi querido amigo Enrique, a Daniela, a Gabriel, gracias por la invitación, por la consideración. Hablar de compliance y de transformación del sistema de fiscalización que hoy tenemos en nuestros países no es cosa menor, pero tampoco es cosa complicada. Les quiero hacer una analogía o les quiero hacer un contraste. Imagínense que ustedes tienen un negocio. En el negocio venden pan y se dan cuenta que la cajera se robaba dinero de la caja en la venta del pan que hacía todos los días. Toman una decisión de despedirla y traer a otra cajera. Esa otra cajera al tiempo empieza a robar otra vez dinero de la caja. Se dan cuenta y toman la decisión de despedir a esa cajera. Contratan a otra cajera y pasa lo mismo. Eso es lo que acontece en gobierno. Tenemos muy conocidos los riesgos, sabemos la forma en cómo se materializan y no ponemos controles. Y hace el mismo efecto de la cajera. Viene y viene y viene gente y sigue materializando los riesgos. Por eso pensar en nuevas formas de hacer las cosas, decía Einstein que no podemos resolver los problemas de la misma pensando de la misma manera que como los creamos. Tenemos que hacer las cosas distintas. Dense cuenta
¿por qué hablamos de compliance? Porque cada que hablamos de combate a la corrupción en nuestros países, combate a la corrupción, nos damos cuenta que lo que se está haciendo no es suficiente, que simplemente no estamos viendo resultados en el combate a la corrupción. Y la gran pregunta es ¿por qué no se ha movido la rueda? ¿Por qué no estamos dando resultados? Porque la ecuación no ha cambiado, porque seguimos teniendo impunidad, falta de Estado de Derecho y tenemos un terreno fértil a que se materialicen las malas prácticas. Esa es una realidad. Podemos tener buenos discursos, podemos empezar a hablar de tecnología que es fundamental para generar información y transparentar la misma información, pero si no estamos dando resultados, esta ecuación no cambia. Antes de que se digan si estamos teniendo resultados en el combate a la corrupción, volteen a ver esta ecuación y ahí van a tener la respuesta. Ahí es donde la música no coincide con la letra, porque decimos, estamos combatiendo, estamos teniendo resultados, las políticas públicas están siendo efectivas, pero por el otro lado vemos adjudicaciones directas en más de un 80%, vemos delincuencia, vemos extorsión a los negocios. Entonces, no estamos hablando de lo mismo, estamos con un buen discurso, pero nada más. Tenemos como factor de riesgo que hoy hay responsables en nuestras estructuras de gobierno que pueden delegar la responsabilidad en otros para que ese riesgo se materialice. Hablaba hace rato la doctora Campos Acuña, el día que tengamos buena administración y que estemos cumpliendo con la finalidad del Estado, es cuando tengamos a los responsables de ello encargados ante la sociedad y ante la misma ley de dar resultados. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo desarrollo social y estoy encargado de combatir la pobreza, así sean pocos recursos los que tenga, debo de aplicarlos y se debe de ver cómo los estoy aplicando. Pero como no pasa nada, como los puedo desviar, como los puedo destinar a campañas políticas, como puedo delegar esa responsabilidad en otros, pues prácticamente es sencillo que se materialicen. Hay una falta de entendimiento entre el sector público y privado, parece que cada quien jala por un camino diferente y ese es el peor error que podemos cometer como país. Si no tenemos a quien genere el desarrollo interno, no vamos a tener un desarrollo externo. No tenemos información, lo decía la doctora, necesitamos ya pensar en tecnología, necesitamos pensar en información que va a ser la base de esa tecnología, donde veamos nuestro nombre expuesto si no estamos haciendo las cosas bien. No tenemos datos, tenemos sistemas de transparencia que inclusive son muy efectivos, pero que no necesariamente nos están dando información de calidad. Hablando de servidores públicos, hay mucha ignorancia y falta de profesionalización, sobre todo en procedimientos clave. Estamos sobreregulados, las empresas, todos los días, yo que tengo mucha relación con empresas por el tema de la Confederación de Cámaras, nos damos cuenta cómo mueren porque parece que todo está construido para que no hagan negocios. Y para que si hacen negocios está construido para que paguen sobornos a esos servidores públicos que llegan a hacerte una auditoría, una inspección y que les tengas que dar dinero para que no te clausuren el negocio. En lugar de tener un gobierno facilitador que haga que sea un terreno fértil para las empresas, que los ayude al sostenimiento y que con eso genere desarrollo y genere productividad para los países. Hay falta de productividad y competitividad, obviamente. Algo muy grave, y esto siempre lo comento, falta de involucramiento social. Entre más lejos estemos del actuar público, menos van a cumplir con la finalidad que tiene el Estado. Si ni siquiera somos capaces de acercarnos y plantear nuestras necesidades y generar presión, yo aquí siempre les digo a todos los que ahorita defienden al presidente actual, ¿no? Y se genera una corriente de los que lo defienden y de los que lo atacan. Y yo les digo, oigan, no es un equipo de fútbol, no es el Real Madrid, no es el Barcelona. No tenemos que defender políticos, tenemos que saber
cuál es la obligación y responsabilidad que tienen esos políticos y exigirles que nos den resultados. Es un cambio de forma de entenderlo. Tenemos la malentendida discrecionalidad, que los servidores públicos creen que es una carta abierta para hacer lo que ellos decidan y se olvidan que viene un mandato, que en el sector público no podemos hacer más allá de lo que nos es encomendado y vemos todos los días actos de arbitrariedad confundidos con discrecionalidad. Un gobierno que no es corrupto, la discrecionalidad se va disminuyendo y los criterios se vuelven generales y aplicables a todos los asuntos. Hay una manera muy práctica de aplicar intereses personales sobre los públicos, una manera muy sencilla de abusar del poder, lo vemos todos los días. No tenemos una estrategia clara de cómo atender nuestros problemas sociales y dense cuenta cómo todo esto se convierte en riesgos. La facilidad de materializar nuestras tentaciones es impresionante. El día, y ahí me voy a la parte de valores, a la parte de ética, el día que nosotros tengamos la capacidad de ponderar nuestros principios y valores sobre nuestras decisiones, es que tenemos controlada la tentación, pero es porque hemos trabajado todo un sistema para que así sea, y el compliance sin duda alguna es un estándar que nos conduce a ello. Se nos olvida que esto es de conducta humana y que lo que tenemos que regular con estos estándares es precisamente la conducta humana, que necesitamos tener un sistema que no permita la materialización y si la permite se vea quién lo materializó. Eso es muy importante porque para nosotros cuando hablamos de compliance no debemos de caer en el exceso de confianza en esta labor de cultura de integridad, en convencerlos, en colgar un código de ética en nuestro intranet. No, tenemos no solo que convencer a las personas, tenemos que construir un sistema que haga que no importa la voluntad de las personas, el sistema funciona y quien lo corrompa se va a notar y va a recibir un castigo ejemplar. No solo debemos de pensar que es el convencimiento a las personas. Necesitamos entrar a este tema de control interno. Hagamos un corte y seamos pragmáticos. El control interno que estamos realizando en nuestras entidades públicas no está siendo efectivo por diferentes razones. Yo no soy de los que defiendo un compliance sobre un COSO o el simple ISO 31000 de gestión de riesgos. Yo creo que pueden ser perfectamente complementarios. Para aquellos que hoy tienen implementado COSO, no se preocupen. Lo que pasa es que desde mi punto de vista el compliance hace un zoom al cumplimiento normativo. Y si cumplimos normativamente, podemos construir encima de ello lo que queramos. El tema que tiene COSO es que es un espectro muy amplio que se enfoca mucho a la mejora del negocio. No solo se mete a riesgos de cumplimiento, se mete a riesgos operativos, estratégicos, financieros, tecnológicos, y yo creo que olvida este estándar que pues no hay tantos recursos en una organización para atender todos los riesgos que existen en una organización. Entonces, si eso lo enfoco al cumplimiento y es como construir un edificio, tengo los cimientos bastante sólidos, lo que ponga arriba lo va a aguantar. Entonces, si nos enfocamos solo al cumplimiento y corremos la metodología como tiene que ser, vamos a dar mucho mejores resultados. Por eso, no nos peleemos con estándares. Si tienen COSO, perfeccionen COSO, pero enfóquenlo al cumplimiento. Si tienen compliance o están dispuestos al compliance, denle con el compliance. No podemos tener ni COSO, ni compliance, ni ningún otro estándar que pretenda prevenir que no gestione riesgos. Esto es como el sistema nervioso del cuerpo. Sin ello no funciona. Piensen siempre que lo que nos van a revisar las autoridades, un juez de control, una autoridad de investigación, se va a ir a la gestión de riesgos en nuestros procesos más vulnerables. Y no importa que sea un estándar que me determine la responsabilidad para personas jurídicas y no para entidades públicas. No se les olvide que aquí hay responsables también y que son personas físicas
que les podemos llamar servidores públicos o les podemos llamar empresarios o empleados de una empresa. Eso no excluye el hecho de que sea un estándar que fue enfocado para personas jurídicas, empresas del sector privado, no quiere decir que no lo podamos aplicar como lo mencionaba Concepción Campos. Entonces entendamos que la integridad va más allá de tener simples políticas. Hay un gap muy grande porque convertirlo en realidad es donde tenemos que hacer muchísimas cosas, no solo la parte de gestión de riesgos, todos los controles que son complementarios y específicos a los riesgos que identificamos y todas las actividades que tenemos que hacer bajo este estándar para poder transformar una empresa ordinaria que se puede corromper relativamente fácil a una empresa que tenga una gran reputación y que obviamente tenga evidencia de que está haciendo las cosas bien. Necesitamos volver a los principios y gestionar dentro de las organizaciones los valores de las personas. Por eso caemos en que el estándar de compliance es un estándar que nos va a permitir hacer esa migración o hacer esa evolución o mejora en la efectividad del control que estamos haciendo en el sector público. Vamos a verlo como un modelo completo. ¿Por qué este modelo es tan efectivo? Porque es como cuando tenemos un padecimiento y llegamos con el médico. El médico lo que va a hacer es hacernos un diagnóstico y con base en ese diagnóstico vamos a tomar el tratamiento. No podemos tomar el tratamiento si no sabemos lo que tenemos. Entonces, este estándar lo que hace es, primero analiza tu contexto, ya que lo tienes perfectamente claro, síguete a la gestión de riesgos. Y hasta que estás en la gestión de riesgos y ya hiciste ahora sí una identificación, no solo de ti, sino también de cuáles son los riesgos que te pueden vulnerar, a partir de ahí creamos tu sistema. Y le estamos dando de forma cíclica vuelta en la mejora continua, en la supervisión, etcétera. Con eso vamos de la mano con nuestro oficial de cumplimiento, vamos de la mano en la capacitación y formación, pero para ponerles un ejemplo, no podemos tener un canal de denuncias si no tenemos un protocolo de investigación. No podemos tener un canal de denuncias si no tenemos un código de conducta. Necesitamos ir paso a paso a identificar cuáles son los elementos de control que nuestra organización verdaderamente necesita. Por eso es un traje a la medida, por eso necesitamos entender cuál es nuestro entorno y nuestra necesidad. Hay una evolución de este estándar que nos lleva del ISO 19600 al 37301, porque ahora lo que quiere ISO es que sea un estándar certificable. Antes no lo era. Yo soy de los que no creo mucho en la certificación, en que venga una entidad certificadora a darte un papel y estarte haciendo auditorías de forma periódica, porque creo que si hago un negocio con un tercero, que es un negocio importante, lo que voy a hacer es, le voy a hacer una debida diligencia. Voy a obtener la evidencia para ver que ese tercero no me pone en riesgo, no me incrementa mi nivel de riesgo. Sin embargo, hay una corriente muy importante que dice, está bien el generar este tipo de certificaciones y bueno, ya es decisión de cada una de las organizaciones. Cuando queremos implementar, necesitamos tener vocación para hacerlo. Si no tenemos la decisión, determinación de la alta dirección, no va a ser un sistema que funcione. Dicho de otra manera, si tenemos dentro del gobierno un presidente, un secretario que dice, vamos con esto a todo, pero viene una corrupción de su equipo de trabajo que no es sancionada, automáticamente se nos va a caer la credibilidad. Necesitamos tener vocación para poder implementar. Visto en corrido, este es un sistema de cumplimiento completo y vean cómo tiene muchas coincidencias con el COSO. Y repito mucho COSO porque COSO es el que ha ganado terreno y es el que las entidades públicas, todas las organizaciones públicas tienen implementado. Entonces, todos tienen un diagnóstico y de hecho, si recogemos información de las auditorías que han realizado, tenemos riesgos muy bien identificados que nos permite hacer la gestión. Yo creo que la gestión de riesgos y el enfoque a la prevención es donde no lo estamos haciendo bien. El que no tengamos responsables
por la materialización de esos riesgos, quiere decir que no lo estamos haciendo bien. Hasta después hacemos el plan de acción con una meta muy alcanzable, nos acompaña la función de cumplimiento, los elementos que tengamos de un gobierno corporativo para gestionar riesgos y cumplimiento, los conjuntamos para que vayan en un mismo sistema. De la mano hacemos la formación, comunicación y la parte de seguimiento. Me voy a que el compliance debemos de verlo, coincido con la concepción, no desde la parte de miedo, sino desde la parte de beneficios, esos beneficios que nos deben de llevar a entender que esto trae cosas buenas, que el tener buena reputación trae cosas buenas. Tanto para sector público como privado, el tener una buena reputación no es todo. Podemos obtener financiamiento, seguros a menor riesgo, desarrollar a nuestro mercado interno, salir a competir en el mercado externo. Tenemos muchas ventajas, aparte de que acomodamos la casa y hacemos que funcione de mejor manera. Entender que exime o diluye la responsabilidad también aplica para los servidores públicos, porque no es lo mismo enfrentar un procedimiento administrativo sin evidencia que con evidencia. A lo mejor no funciona igual que para la responsabilidad de personas jurídicas. A lo mejor la autoridad no me lo va a tomar necesariamente en cuenta al momento de determinar una sanción. Pero ¿qué creen? Como estamos desplegando este estándar, lo que sí me va a ayudar es a tener evidencia en todo momento para acreditarle a la autoridad que nosotros nos portamos bien, que hacemos las cosas bien. Esa conducta tiene que ser sancionada por la persona que lo materializó, pero tenemos acomodada la casa, por eso es tan importante entenderlo. Si nos vamos a las reglas del FCPA, ellos se van a hacer estas 4 preguntas y esta guía es la que siguen las autoridades. Preguntarse si está bien diseñado el programa, si la gestión de riesgos es efectiva y no va a ser con un cuestionario, va a ser revisando un proceso vulnerable, ver cuál es la gestión de riesgos que tenemos, cuál es creo que hay problemas acá con la conexión del expositor. Sí. Ahí sí parece. ¿He vuelto? Ahí sí, ahí Sergio. He vuelto. No sé si la presentación ya la perdí, la voy a volver a subir. Y ya no sé en qué parte me quedé, pero creo que me quedé en esta lámina, ¿sí? Sí, efectivamente. Efectivamente. Perfecto. Entonces, aquí el mensaje que les quiero mandar es, si van a implementar y quieren hacer las cosas bien, háganlo con todo. Si quieren aparentar y quieren bajar documentación de internet y hacer como que lo tenemos, no perdamos el tiempo porque no sirve de nada. Eso se los aseguro. Tenemos que enfocarnos a riesgos. Siempre que hablemos de cualquier estándar de prevención, gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque este es un estándar y una metodología que nos hace crear un conjunto de procedimientos que nos va a ayudar a identificar, medir y controlar los efectos que nos puede producir un riesgo, ya sea por probabilidad o impacto. Véanlo en gráfica, cómo se hace. Establecemos contexto y de ahí, de forma paralela, ya estamos consultando e informando a toda la organización y le estamos dando seguimiento por el otro lado. Identificamos riesgos, hacemos un análisis, previamente ya se establecieron criterios para poder evaluar, se hace la evaluación y se empieza a poner en cada riesgo un control. Tenemos al dueño del proceso, ya no importa si en gobierno pasa mucho que tenemos estructuras obsoletas y que ya nadie necesariamente tiene las funciones que debe de tener. Pero cuando lo hacemos con miras a gestión de riesgos, ahí sí viene el nombre de la persona
y ahí no puede evadir la responsabilidad administrativa. Entonces, el oficial de cumplimiento, que puede ser el titular del órgano interno de control, se vuelve un corresponsable, pero él tiene un responsable de un riesgo en particular, y ese responsable de riesgo es el encargado de atender y hacer que el control que estamos implementando sea efectivo. Por eso gestionar riesgos es tener el control todo el momento de los... Ahí estoy. Cosas de la tecnología. El tener buena reputación lo es todo. Generar esa percepción en los demás nos abre las puertas en todos los sentidos. Y con eso es la invitación de que evitar la corrupción comienza por el control de la tentación. Conocer el riesgo, pero también la consecuencia. En el momento en que nosotros ponemos nuestros valores encima de un riesgo, encima de una tentación, termina con buena reputación y esa no tiene precio. Muchas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias, Sergio, por tu exposición. Excelente y clara, muy clara lo que viene por delante. A continuación, vamos a formular las preguntas que realizó el público y que nuestros expositores pasarán entonces a responder, las cuales fueron recibidas por la plataforma Menti. La primera de ellas, ninguna va dirigida a alguien especial, así que el que quiera tomar la palabra primero lo puede hacer sin ningún problema. Primero que todo, la primera pregunta es: en Chile estamos viviendo un proceso constituyente. ¿Debiese la nueva constitución incluir alguna disposición en materia de gestión del riesgo y compliance? La palabra es de ustedes. Bueno, puedo tomar la palabra yo. En España, por ejemplo, nuestra Constitución tiene un artículo en el que habla precisamente que la administración pública actúa con pleno sometimiento a la ley y al derecho, algo que puede parecer una obviedad, pero al final es la plasmación del principio de cumplimiento normativo en la propia Constitución, a la vez que recoge los principios básicos de funcionamiento con rango constitucional de la administración pública: la eficacia, la descentralización, la eficiencia. Me parece interesante, yo apelo, siempre que escribo algún artículo, sobre todo si es con destino a España, o doy alguna conferencia o alguna charla, siempre recurro a ello para decir que esto no es modernidades del compliance, que realmente el texto constitucional, que fue constituyente en el año 1978 en España, trasladó directamente al rango, ¿no?, de ese contenido del principio de cumplimiento normativo para las administraciones públicas. Yo creo que los valores que inspiran a un Estado, a sus gobernantes y a sus servidores deben formar parte. Se le puede decir cumplimiento, se le puede decir integridad, se le puede decir de distintas maneras, como hemos visto, pero lo importante es trasladar a la ciudadanía la importancia de que esos valores formen parte del ADN de todo el conjunto del Estado, ¿no? Vuelvo a apelar al Estado social y democrático de derecho. Pues al final estamos hablando de un Estado en el que la base del mismo es el cumplimiento, un Estado que rinde cuentas, un Estado que participa, gobierno abierto, en el que se participa precisamente al conjunto de la ciudadanía, ¿no? Antes decía el doctor Martín el tema de la participación ciudadana. Es fundamental el monitoreo social y para ello que se sientan empoderados porque su propio texto constituyente arranca o recoge la base de esa obligación, que es para ellos un derecho y una obligación para los servidores y para los gobernantes. Por lo que yo creo que, desde luego, sí que en un texto constituyente y un texto de constitución que va a permanecer durante tiempo y va a contribuir a sostener la arquitectura institucional de un Estado, deben de integrarse los códigos y los valores de funcionamiento y, evidentemente, a mí me parece básico y fundamental. Gracias, Concepción. Nosotros, de la misma manera, se determina el cumplimiento en nuestra Constitución. En el 2016 tuvimos una reforma que fue el Sistema Nacional Anticorrupción, que todavía no termina por funcionar, donde se determina
una palabra que le llamaron el debido control. Y por el debido control necesitamos entender lo que queramos entender, pero no es tan sencillo. Necesitamos ver cómo las autoridades entienden el debido control. Obviamente, eso trae con mucha fuerza el estándar de cumplimiento, porque para acreditar el debido control, pues se requiere cumplir. Estamos en una etapa de evangelización todavía, pero tomemos en cuenta un factor muy importante que es la globalización. En México, el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, celebrado con Estados Unidos y Canadá, ya nos establece obligaciones de compliance. Entonces, es un elemento bien importante porque de repente cuando vemos reformas constitucionales o reformas específicas en ciertas materias, son por convenciones internacionales o por tratados de libre comercio. Nosotros ya lo vamos a empezar a ver como una imposición a lo que aquí en México le pusimos debido control, lo estamos viendo en un tratado como cumplimiento. La misma Constitución nos establece condiciones de buena administración, rendición de cuentas, transparencia, obligación de los servidores públicos en cuanto al cumplimiento de la finalidad, pero siento que todavía hace falta entrar con mucha mayor claridad y fuerza en el tema, para que no solo seamos los profesionistas de la materia o los empresarios que se dedican a este tema, sino también las autoridades y todos hablemos el mismo lenguaje, porque yo tengo un temor muy claro de que nosotros entendemos el debido control por cumplimiento, pero a lo mejor un ministerio público al momento de una investigación o una autoridad administrativa lo entiende de diferente manera. Necesitamos alinear el lenguaje para empezar, que entendamos lo mismo. Muchas gracias. Otra pregunta dice así: ¿debería existir un catálogo de delitos especiales, tipos especiales, en materia de contratación pública asociado a los sistemas de compliance? En España, en el Código Penal, tenemos un título específico que recoge los delitos contra la administración pública y, bueno, pues donde se recogen, pues, evidentemente, la prevaricación, el soborno, cohecho, y se ha ido ampliando en delitos contra el patrimonio y de un modo claro. De hecho, en materia de, como decía antes, en los últimos casos de corrupción, los más señalados y los más, bueno, de mayor volumen y de mayor impacto en la vida política y social en España, han estado siempre vinculados a la contratación. Y de hecho, incluso en el ámbito administrativo, en las denuncias que se producen y todo, siempre es la contratación pública. No hay como tal uno específico y yo creo que, bueno, que encajan bien, al menos tal y como se encuentran definidos en el Código Penal. La base es que tengamos una buena definición de los delitos contra la administración pública y de protección de los bienes e intereses de la administración pública, que son al fin y al cabo los de todos nosotros. Y sobre esa base se podrán articular, pues quizás alguna tipología especial, pero con carácter general, al menos yo todo lo que he estado viendo se recoge por ahí. Luego hay casos concretos que no se mueven en el ámbito penal, pero sí en el ámbito administrativo. Por ejemplo, las prohibiciones de contratar. No son sanciones penales, sino sanciones administrativas, pero que se imponen específicamente en el marco de la contratación y que están asociadas a otro tipo de incumplimientos, obligaciones tributarias, de seguridad social, responsabilidades penales de distinto orden. Con lo cual tendríamos dos planos, ¿no? La parte administrativa, donde sí que se recogen tipologías propias de sanciones en materia de contratación pública, y la parte penal. Yo creo que es una buena estructura que permite reconducir el conjunto de las irregularidades que se puedan producir. Acá funciona exactamente igual. Tenemos un título, es el título 10 del Código Penal, que trae todo el catálogo de delitos contra la administración pública. Aquí en México, a diferencia de España, España impulsa el compliance o determina la responsabilidad de personas jurídicas desde el Código Penal. En México hicieron algo raro. Se determinó una ley general de responsabilidades administrativas donde clasifica ciertas faltas administrativas graves y no graves, determinando que aquellas graves que son coincidentes con el
título 10º del Código Penal determinara la responsabilidad para las personas jurídicas. Al igual ya teníamos responsabilidades administrativas e impedimentos para este tipo de empresas para que puedan participar por las mismas condiciones y funciona prácticamente igual. Yo creo que sí hace falta, porque bien lo decía María Concepción, gran parte de los delitos que vemos o gran parte de la corrupción, para generalizarlo, se materializa a través de la contratación pública. Y la respuesta es bien sencilla, lo hemos vivido, nada más que hay que distinguirlo. Acuérdense cómo antes, hace muchos años, en nuestros países, el dinero se desaparecía de la caja. No tenía que pasar por la contratación pública porque no había sistemas tecnológicos tan robustos que se diera cuenta. Entonces se recibía en efectivo el dinero, se anotaba en un equivalente a un Excel y desde ahí se perdía el dinero. Ahora ya no se puede porque todo está sistematizado. ¿Por qué? Porque todo es trazable y es visible. Y si entró un peso, se ve cómo caminó el peso en el sistema. Necesitamos pensar que la contratación pública tiene que llegar a un punto así. Si hoy hacemos compras por Amazon, por eBay, por Mercado Libre, por todas estas plataformas, donde todo es transparente, visible hasta los precios, ¿por qué no pensar que la contratación pública va a evolucionar a ese mismo escenario? Hay un estudio de Gartner que determina cuáles son las mejores plataformas en contratación, y unas funcionan para contratación pública. Y yo creo que ya no tardamos en verlo por las nuevas generaciones, empezando por los millennials. Entonces, pero independientemente de eso, sí necesitamos ser mucho más específicos en las conductas que se dan específicamente en el proceso de contratación pública. Muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿cómo implicar a los operadores privados en el ámbito del compliance público? Ya no solo en el ámbito de las buenas prácticas, sino que con efectos jurídicos concretos. Yo suelo utilizar una frase que es que no hay corrupción sin corruptor, con lo cual le agradezco mucho al asistente la pregunta porque me parece básica para tenerlo en cuenta. Obviamente, en un contrato siempre hay dos partes, pero del mismo modo en una percepción de unas subvenciones, en unas ayudas, en un empleo público que obtiene alguien que no debe obtenerlo, siempre hay alguien del otro lado que no forma parte todavía del sector público y es necesario que instrumentemos mecanismos, herramientas y técnicas que permitan ejercer un control sobre el mismo. Desde ese punto de vista, yo llevo defendiendo desde el inicio de la transposición de las directivas europeas la exigencia a las empresas licitadoras, a las empresas contratistas de programas de compliance, pero no de compliance penal. Como bien decía el doctor Martín, en España está previsto con carácter general para las empresas como una vía de exención de la responsabilidad penal. No, yo digo programas de compliance administrativo. Yo quiero garantizar que van a cumplir sus obligaciones. Yo quiero garantizar que no va a haber un conflicto de intereses, que tienen un canal de denuncias, que no va a haber corrupción hacia los trabajadores, que no va a haber intentos de soborno. Yo quiero garantizar que la obra se ejecuta, ¿no? Hablaba de la trazabilidad. Aquí uno de los grandes problemas de corrupción se produce en la parte de la ejecución de la obra, no tanto en la adjudicación. Certificamos que hemos hecho, por poner así, un edificio no, pero X metros lineales o con determinados soportes, y no, porque hemos desviado una parte de esos fondos para un soborno, para una corrupción, pero luego no se llevan a cabo bien estos controles. Aquí hemos implementado una nueva figura que sería como el compliance officer del contrato, que es el responsable del contrato, con nombre y apellidos, de carácter obligatorio y que responde directamente ante las autoridades de que se ha ejecutado correctamente en todos sus puntos y que ejerce el control también sobre esta parte. Pero se exige. Antes, cuando hablaba del compliance y decía la ética política, la ética pública de los servidores y también la parte privada, se exigen en los códigos éticos, en los códigos de conducta, pero también en las bases de las subvenciones, en los pliegos de los contratos, que cuenten con programas de compliance, con programas de cumplimiento normativo, cláusulas éticas y que desde luego garanticen que no solo hay integridad por parte de aquellas personas que participan internamente, sino externamente. Al fin y al cabo, se van a ver beneficiados de recursos públicos y van a ejecutar tareas para la administración pública. Son indirectamente agentes
públicos. Por lo tanto, yo estoy firmemente convencida de que es una necesidad la imposición de medidas de compliance como digo, a la parte privada de la ejecución de la acción pública, no solo a la parte interna. Coincido 100%. Yo tengo una frase parecida. Digo, no podemos tener una administración pública honesta con empresas corruptas. No podemos tener empresas honestas con una administración pública corrupta. Y en este track de obligar a las empresas, porque lo estamos viviendo en México, de obligar a las empresas, hay una iniciativa en México que se llama Padrón de Proveedores, lo he platicado con Concepción. Ese padrón de proveedores puede ser una magnífica idea, siempre y cuando lo que yo le dije a la Secretaría de la Función Pública, siempre y cuando garanticen que esas empresas, cuando están en un procedimiento licitatorio, tengan todas las condiciones de piso parejo. Entonces va a tener credibilidad. Pero si seguimos viendo empresas fantasma contratadas, si seguimos viendo que están beneficiando dentro de los procedimientos de licitación a ciertas empresas que son comercializadoras, que son intermediarios simplemente, si seguimos viendo adjudicaciones directas, en México ahorita andamos sobre un 80% de adjudicaciones directas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Seguimos sobreregulando a las empresas y hay un punto que hay que distinguir y aquí quiero ser muy claro. No podemos hablar de compliance de microempresas porque no tienen capacidad siquiera para entender un estándar de este tipo. Entonces, hagamos una partición por estrato de empresa. Las microempresas, yo lo que les diría, cumplan con todos los requisitos que les pide la ley para poner un negocio. Me van a responder que es difícil y yo les voy a contestar que es más difícil mantener un negocio y hacerlo rentable que cumplir. Y el día que tengan una inspección de una autoridad y cumplan con todo, van a ver lo hermoso que se siente cumplir. Pero cuando no cumplen con todo, van a tener que dar dinero para que no les clausuren el negocio, que es su fuente de ingresos. Y aquellas empresas que son de las pequeñas, ya dando hacia medianas en adelante, que sí entienden lo que es un estándar, que tienen una organización mucho más grande porque tienen más de 20 empleados, hagan las cosas bien. ¿Por qué? Porque es sostenibilidad del negocio. ¿Cuántas empresas hemos visto caer? ¿Qué era Odebrecht y qué es Odebrecht ahora? ¿Qué costo tuvo para Siemens? Todo el problema que es sabido, que es público, y ahora son uno de los ejemplos a seguir en tema de cumplimiento. Entonces, de verdad, es algo que debemos de tomar con mucha seriedad, pero empieza en las cabezas de las organizaciones. Porque si el que le vende a gobierno dice, bueno, sí, tengo compliance en los demás procesos, pero en el de ventas a gobierno no, porque si no le dejo de vender a gobierno. Todo tiene un costo. Va a tener un costo sin duda alguna, pero les va a dar permanencia en el negocio y van a ver cómo aquellos que se están yendo por atajos están desapareciendo mientras su negocio sigue en una línea creciente. Entonces, depende mucho qué es lo que quieran, pero yo sí creo y coincido con Concepción, es un esfuerzo de dos. Es un esfuerzo de dos, 100%. Se tiene que ver que el gobierno también está haciendo las cosas bien. Porque si nosotros las vamos a hacer bien y todo sigue funcionando igual, no vamos a creer en el sistema, ni en las instituciones, ni en nada. Bueno, tengo una serie de preguntas, la verdad, ha llamado mucho la atención este seminario. Por un tema de tiempo vamos a tener que hacer la última pregunta, ¿ya? Agradecemos desde ya a la audiencia que ha estado inquieta y que ha querido realizar las preguntas, pero lamentablemente el tiempo también, tanto por los expositores como la audiencia en general, requiere de cierta manera también de cumplir con los tiempos. Por lo tanto, la última pregunta que voy a hacer dice así, ¿podría el compliance ser implementado en los países de forma obligatoria, como por ley, para el control de organismos públicos y privados, en vez de que sea solo a través de una certificación del tipo ISO?
Bueno, yo tengo que decir que coincido también con el doctor Martín en su opinión sobre las certificaciones. Bueno, pueden estar bien si son un estímulo para o un incentivo, ¿no? Pues yo siempre me pregunto, aquí en España, cuando hablamos de compliance en el sector público, al no estar sujetas las autoridades de la administración pública a responsabilidad penal, ¿cuál es su incentivo? Debería ser el interés general, el bien común, pero bueno, en aquellos casos en los que no lo es, quizás una responsabilidad penal podría serlo. En este caso, quizás una certificación, pero en muchos casos las certificaciones funcionan a modo de window dressing, ¿no? Es decir, tenemos ese escaparate, yo tengo la certificación y se ha acabado, ¿no? Hasta aquí llega. Yo estoy certificado y no tengo más obligaciones. Y antes decía precisamente que esto es un instrumento vivo, flexible, adaptativo y que debe de responder en cada momento a las necesidades de la sociedad. Por eso que a mí me parece que estaría muy bien, desde luego, su implementación, alineada, como digo, con los marcos de integridad institucional directamente, ¿no? Es decir, códigos de conducta, códigos de valores, canal de denuncias, un responsable. Al final, si vemos todos los elementos, ¿no?, de la gestión de esos riesgos, no forman parte sino de esa gestión eficiente, eficaz, como decía, está trasladada incluso a los valores constitucionales en nuestro caso. Por ello, yo creo que la exigencia no solo no debería ser únicamente una buena práctica, que está muy bien, evidentemente siempre la implementación de buenas prácticas. La meta no debería de ser la certificación. Yo puedo entender, que sobre todo en el sector privado, que en determinadas ocasiones las oportunidades de negocio van vinculadas a contar o no con una certificación. El sector público no debe de verse en ese espejo. El sector público está bien que quiera reconocimientos, que quiera hacer bien las cosas, pero debe de optar a que ese reconocimiento sea de la ciudadanía. Esa rendición de cuentas total, esa transparencia, esa demostrar que no es esto, no es un window dressing, sino que es precisamente lo que se dice que es, y los datos cada vez más van a permitirlo, ¿no? Porque los datos y su utilización van a generar información y esa información va a generar conocimiento por parte de todos, de los agentes sociales, de la ciudadanía, de los controladores, y yo creo que deberíamos de caminar en esta línea, siempre con mesura, como debe ser, implementándolo, evangelizando, efectivamente, ¿no?, de un modo divulgativo y siempre en valores, ¿no? No solo como una nueva obligación legal, un nuevo control. No debe de verse así, no debe de irse más allá, debe de traspasarse de la pura instrumentalidad, sin ninguna duda. Gracias. Coincido en que debemos de tener cuidado. Las empresas están sobrereguladas. Las empresas, si se dan cuenta, una vez escuchando a un gurú de MIPYMES, le preguntaban que por qué mueren las MIPYMES. Mueren en México más del 90% en un periodo entre 2 a 5 años. Imagínense qué tan grave es. Y en lugar de decir por desconocimiento en la operación, falta de financiamiento, de lo que todo el mundo sabemos, dice por falta de conocimiento. Eso es. Una empresa que tenga conocimiento, un empresario que tenga conocimiento, sabe qué es lo que tiene que cumplir, sabe cómo se debe de asesorar para operar mejor, cómo obtener un financiamiento, cómo vender, tiene mucho más habilidades y eso es muy cierto. Tengamos cuidado en sobreregular y sobreregular. Sin embargo, aquí hago la pauta. En riesgo tenemos una premisa cuando hablamos de compliance. Hablando de cumplimiento normativo, no hay apetito al riesgo. Apetito al riesgo en una organización es aquel riesgo que puedo tolerar porque está manejable, porque tiene bajo impacto, porque es poco probable que se materialice. Y ese es un riesgo con el que estoy viviendo y ese es mi apetito porque lo tengo en control. Cumplimiento se cumple. Hablando de normas, se cumplen. Entonces, si queremos una norma que nos diga que debemos de cumplir las normas, no la vamos a tener porque ya está tan claro que todas las normas se deben de cumplir. Más bien necesitamos pensar distinto, necesitamos dejar de darle la vuelta a la norma. Necesitamos cumplir, tiene un costo, pero trae muchos beneficios. Búsquenle por el lado de beneficios. Cualquier empresa tractora, hablando de encadenamiento productivo, va a buscar a empresas que representen menos riesgo y esas empresas que representan menos riesgo son las empresas que están haciendo las cosas bien. Entonces, estamos en un mundo globalizado, no podemos pensar solo en lo local. Necesitamos estar en un nivel de competencia como cuando hablamos del Mundial de Fútbol y todos apoyamos a nuestra selección. Hagamos lo mismo con nuestras empresas.
démosle las competencias para que puedan competir contra cualquier empresa del mundo, porque ya no es un tema local. Y si cumplimos y si hacemos las cosas bien y todavía adoptamos buenas prácticas corporativas, creo que se va a notar mucho el beneficio y sobre todo la sostenibilidad del negocio a largo plazo. Muchas gracias. Solo un pequeño matiz, coincido plenamente con que se trata de un cambio cultural. Efectivamente, solo que en el sector público no hay ese incentivo de la competencia y, como decía antes, resulta más difícil. Las leyes no hacen milagros, lo digo en mi propio blog, es el título de mi blog, pero son una potente herramienta de cambio, una palanca de cambio cuando no hay incentivos. Entonces, no se trata de una ley para que cumplan, sino una ley que implemente sistemas de cumplimiento, que facilite la arquitectura, la creación de esa arquitectura que genere la cultura de cumplimiento, porque en la actualidad la falta de incentivos en el sector público, ¿no? Alguien me decía, una compañera periodista, que cómo era que hablaba yo de cumplimiento del sector público, que si alguien tenía que cumplir las leyes eran los poderes públicos. Y yo, ya, pero ¿tú crees que las cumplen? Y me decía, no. Pues entonces te has respondido a ti misma. Es necesario dotarnos de herramientas, de mecanismos, de instrumentos que nos ayuden y en el caso del sector público no nos restará competitividad porque, como digo, compliance no es añadir cargas burocráticas, no lo es. No es adicionar mayores controles, es mejores controles, preventivos, que son mucho más rápidos, mucho más eficaces y mucho más ágiles que el control posterior. El control posterior al final sí que genera muchísima más burocracia. Entonces yo ahí coincido plenamente en el cambio cultural, pero como decimos aquí, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Entonces, bueno, cambio cultural, pero de la mano de un buen soporte legal. Totalmente. Bueno, muchas gracias. De esta forma, entonces, estamos poniendo ya término a este seminario. Agradecer nuevamente a los distinguidos expositores, a Concepción y a Sergio por participar y compartir con nosotros todas estas ideas que evidentemente son muy interesantes y nos sirven para este diálogo que queremos, que pretendemos con este ciclo de seminario se produzca entre la realidad europea y América Latina, y en particular nos tocó hoy día ver el tema de compliance y la gestión del riesgo. Obviamente que también agradecemos a todo el público por su presencia y participación y esperamos que esta actividad le haya resultado provechosa y de esta misma forma esperamos poder recibirlo en una próxima actividad. Que tengan una excelente jornada y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Igualmente, muchas gracias Concepción y Sergio. Gracias. Gracias, saludos. Gracias. Nos vemos.